Somos el subgrupo 4. Vamos a hablar sobre lo que son lesiones por radiación. El grupo está compuesto por 6 integrantes, comenzando con lo que son lesión producida por radiación ionizante. Tenemos que la radiación ionizante es la energía que viaja en forma de ondas o partículas a alta velocidad, con suficiente energía para liberar electrones de los átomos. Las principales fuentes de radiación ionizante van a incluir lo que son los rayos X, rayos gamma, partículas alfa, partículas beta y neutrones de alta energía. Estas fuentes, van a variar su capacidad de daño. Dependiendo, las partículas alfa pueden causar un daño intenso en áreas limitadas, mientras que los rayos X y gamma afectan a tejidos más profundos con menor daño por unidad. Bueno, aproximadamente el 50% de la exposición a radiación ionizante en las poblaciones de Estados Unidos proviene de fuentes médicas, como ser pruebas de imágenes. Sobre todo, en este caso entraría lo que es la tomografía computarizada, pues su uso ha aumentado significativamente desde la década de los 80. Aunque la radiación ionizante es esencial en la medicina y para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, también puede tener efectos adversos a corto y largo plazo, como ser fibrosis, mutaciones, cáncer o malformaciones congénitas, de los cuales mis compañeros van a hablar más adelante. Continuando, voy a hablar sobre las unidades de radiación. Dentro de las unidades de radiación existen varios términos para describir la dosis de radiación, términos que pueden cuantificarse en función de la cantidad de radiación emitida por una fuente, la dosis de radiación absorbida por una persona y el efecto biológico de la radiación. Uno de estos términos habitualmente usados es el curio. El curio es una unidad que presenta la desintegración por segundo de un radionucleótido. Como podemos observar en el cuadro, nos indica que un curio es igual a 37.000 millones de desintegraciones por segundo. Esta siendo así una expresión de la cantidad de radiación emitida por una fuente. El segundo término es el Gray. El Gray es una unidad que expresa la energía absorbida por el tejido diana por unidad de masa. Entonces decimos que un Gray corresponde a la absorción de 10.000 ergios de energía absorbida por cada gramo de tejido. También es importante mencionar el centigray. Este corresponde a la absorción de 100 ergios de energía absorbida por cada gramo de tejido. Este también puede ser equivalente a 100 rad. ¿Qué quiere decir con rad? Es la dosis absorbida de radiación. Entonces, un centigray es igual a un rad. El otro término importante es el sievert. Este es una unidad de dosis equivalente que depende de los efectos biológicos más que los físicos de la radiación. Entonces podemos decir que la dosis equivalente controla esta variación y por tanto va a proporcionar una medida uniforme de la dosis biológica. Es así que la dosis equivalente expresada en sievert va a corresponder a la dosis absorbida expresada en Gray. Esta multiplicada por la eficacia biológica relativa de la radiación. La eficacia biológica relativa depende del tipo de radiación y el tipo y el volumen de tejido expuesto y la duración de la exposición. Nos menciona también que la dosis efectiva en rayos X, en radiografía y tomografías computarizadas se van a expresar en milisievert. ¿Por qué en milisievert? Porque el sievert es una unidad grande. Y para la radiación, un milisievert es igual a un miligray. Siguiente, por favor. Ya, buenas noches, doctora. Buenos compañeros. Yo les voy a hablar sobre las principales determinantes de los efectos biológicos de la radiación ionizante. Ya, como bien lo dijo mis
compañeros, la radiación ionizante es un tipo de energía que tiene la capacidad de mover electrones de los átomos. Entonces, este tipo de radiación ionizante se encuentra en varias fuentes, como naturales y artificiales, como por ejemplo las radiografías y las tomografías. ¿Ya? Ahora, ¿cómo produce el daño en el cuerpo humano? ¿Ya? Este daño se va a dividir en dos, en efectos directos y en efectos indirectos. En efectos directos, como su mismo nombre dice, son directos, o sea que la radiación va a impactar directamente en el ADN, rompiendo sus cadenas, como podemos ver en la imagen. Ahora, cuando hablamos de efectos indirectos, nos referimos a un mecanismo secundario, es decir, que la radiación no daña directamente al ADN, sino que va a ir a través de otras moléculas, ¿ya? Como por ejemplo el agua, o bueno, principalmente el agua. ¿Por qué el agua? Porque sabemos que las células están conformadas en su mayoría del 70% de agua. Entonces, la radiación antes de llegar al ADN va a llegar al agua, ¿ya? Y esto va a formar lo que va a ser los radicales libres. Y los radicales libres son moléculas inestables que buscan rápidamente reaccionar con otras estructuras celulares. En este caso, van a atacar al ADN, ¿ya? Van a atacar al ADN, causando rupturas, dificultad para la división celular y también y la muerte celular. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a ver los factores que influyen en la severidad del daño, ¿ya? Vamos a ver que vamos a tener tres factores. Primero vamos a tener la frecuencia o fraccionamiento de la exposición. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no es lo mismo recibir una dosis de golpe. O sea, bueno, perdón. No es lo mismo recibir una gran dosis de golpe que recibirla en pequeñas partes. ¿Ya? No es lo mismo. Por ejemplo, en una radioterapia oncológica, su administración es pequeña, digamos, de pequeñas dosis, lo que permite que las células normales tengan tiempo para separarse entre secciones. Ahora tenemos también el tamaño del campo irradiado. No es lo mismo de un campo irradiado grande y pequeño, ¿ya? O sea, no es lo mismo, la región va a influir mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la radiación afecta a una región pequeña del cuerpo, el daño puede ser limitado, pero si la región es grande, aunque su exposición sea de menor cantidad, esto puede ser grave, incluso puede ser letal, ¿ya? Ahora tenemos la tasa de proliferación celular. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la radiación ionizante daña el ADN, afectando principalmente a las células que se dividen rápidamente. Estas células activan una proteína llamada la proteína P53. Esta proteína puede detener el ciclo celular y puede provocar una apoptosis, ¿ya? ¿Y cuáles son los órganos que se dividen rápidamente? Son las gónadas, los tejidos linfoides, los tejidos, la mucosa digestiva. Ya son células son más vulnerables después de una exposición. Ahora tenemos efectos sobre el oxígeno y la hipoxia. El oxígeno potencia el daño de la radiación. ¿Por qué? Porque facilita la fracción de radicales libres. Por eso, los tumores con mala oxigenación responden peor a la radioterapia. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con daños vasculares. Tenemos que los daños vasculares van a ser una consecuencia importante de la exposición a la radiación, especialmente porque esta va a afectar a las células endoteliales que van a recubrir los vasos sanguíneos. ¿Qué alteraciones pueden causar? Primero tendríamos el estrechamiento u oclusión vascular, debido a que la radiación daña las células endoteliales, lo que va a provocar o puede provocar una fibrosis.
que es un engrosamiento del tejido, y también un estrechamiento de vasos sanguíneos. Ahora, en casos graves puede ocurrir lo que es una oclusión o un bloqueo completo, que va a reducir el flujo sanguíneo hacia los tejidos. Luego, consecuencias isquémicas crónicas. La disminución del riesgo sanguíneo va a causar lo que es la atrofia isquémica o muerte celular por falta de oxígeno. Esta altera la capacidad de la curación de los tejidos y estos efectos pueden mantenerse durante meses o años posteriores. Fibrosis y complicaciones a largo plazo. La inflamación crónica y la reparación defectuosa, llevan a fibrosis, como ya lo mencioné más antes, lo que forma un tejido cicatricial que puede afectar la función de los órganos como ser pulmones, piel o corazón. También puede tener relación con otros efectos de la radiación, como que los tejidos con baja oxigenación, como tumores, son menos sensibles a la radioterapia, pero el daño vascular puede agravar la hipoxia y complicar el tratamiento. Entonces, como indica ahí, podemos decir que las células endoteliales son un blanco crítico. Su lesión puede desencadenar efectos crónicos, incluso con dosis moderadas de radiación. Radiación corporal total. La radiación corporal total se refiere a la exposición de grandes áreas del cuerpo a radiación ionizante, de cuyos efectos van a variar según la dosis recibida. Y estos efectos se pueden clasificar en síndromes agudos que van a afectar principalmente al sistema hematopoyético y gastrointestinal y nervioso. Podemos ver en la tablita que en la principal localización de la lesión, si hay una ionización de 0 a 1, puede que no haya ninguna lesión. Igual puede que los signos y síntomas sean nulos, por ende no va a haber un tiempo de desarrollo y no hay ninguna letalidad. Mientras que si la radiación va a ser de 1 a 2, puede que haya lesiones en los linfocitos. Los principales signos y síntomas serían la granulocitopenia moderada y la linfopenia. El tiempo de desarrollo va a variar de entre un día a una semana y no hay letalidad. Si la radiación va de 2 a 10, la médula ósea va a ser la principal localización de la lesión. Los principales signos y síntomas serían leucopenia, hemorragia, alopecia y vómitos. Su tiempo varía de 2 a 6 semanas y la letalidad puede ser variable, yendo desde un 0% a un 80% de letalidad. Si la radiación va de 10 a 20, la principal localización de la lesión va a ser el intestino delgado. Los signos y síntomas serían diarrea, fiebre, desequilibrio electrolítico y vómitos. El tiempo del desarrollo va de 5 a 14 días y hay un 100% de letalidad. Si la radiación va a ser mayor a 50, la principal localización de la lesión es el cerebro. Los signos y síntomas están ataxia, coma, convulsiones y vómitos. El tiempo de desarrollo es de 1 a 4 horas y nuevamente hay una letalidad del 100%. Ahora, como mencioné antes, tendríamos los mecanismos y las consecuencias de esta radiación. En el sistema hematopoyético y linfático, tenemos que estas son muy sensibles a la radiación y puede haber una destrucción de linfocitos, ocasionando lo que es la linfopenia aguda en unas horas. Y pasando a la secuencia de efectos en sangre periférica, puede haber una neutropenia grave, una trombocitopenia y una anemia, y esto varía según el tiempo. En el daño vascular y fibrosis tenemos cambios tempranos que van a ser la dilatación vascular y la tumefacción endotelial.
También hay cambios tardíos, como la necrosis de pequeños vasos, trombosis, fibrosis. Luego, en síntomas agudos pueden estar hematopoyéticos, que van a ser la principal causa de muerte por infecciones o hemorragias. En gastrointestinales, donde se va a dar la pérdida de mucosa intestinal, lo que puede ocasionar una sepsis y una deshidratación. Y neurológico, no, puede ocasionar muerte por edema cerebral y fallo multisistémico. Ya, continuando con el tema, van a ver lo que son daños provocados por la radiación, el cual va a ser, como ya mencionaban, la fibrosis, que va a ser el daño más frecuente y que va a estar en mucha relación con bastantes tipos de radioterapia. Ahora, esta se va a desarrollar muy cerca a la parte que ha sido afectada. Puede ser si es que has recibido radioterapia en la cabeza, puede ser en las glándulas, en distintas partes del cuerpo en donde estés recibiendo la radioterapia. Ahora también van a haber factores que van a influir. En este caso va a ser, como mencionaban, el daño vascular, la muerte de las células madre tisulares, la liberación de citocinas y las quimiosinas. Estas son las que van a promover la inflamación. Y ahora también esto va a ocurrir por una suscitación de las células muertas por el tejido conjuntivo que van a dar a la formación de cicatrices o adherencias que también pueden ser en caso de que esté recibiendo radioterapia cerca del pecho, puede causar una fibrosis cerca de la mama, entre otros. Ahora el daño del ADN que puede ocurrir y la carcinogenia. La radiación va a causar en el ADN las rupturas de hebra simple y doble, RDH. Ahora también puede causar lo que son los enlaces cruzados en el ADN y proteína. El daño más grave que se va a evidenciar es en la ruptura de doble hebra. Y también vamos a ver los mecanismos de reparación que van a ver, la recombinación homóloga, la unión de extremos no homólogos. Este se va a abreviar con NHEJ, que van a ser mutación, pero este al mismo tiempo va a ser uno de los que va a causar más mutaciones, como de lesiones o duplicaciones o incluso translocaciones. Y a la misma vez es el que más va a ser usado, pero también puede causar muchas mutaciones. Ahora también, por otra parte, las células con daño cromosómico que van a persistir
y pueden durar la gran parte de la vida. Y también esta no se va a evidenciar de manera temprana, sino va a ser de manera tardía, después de que se haya hecho o se haya terminado el tratamiento. La siguiente, por favor. Ya, continuando con lo que es riesgos de cáncer por la exposición a la radiación, eh, cabe decir de que cualquier célula con capacidad de división y mutación puede volverse cancerosa. La exposición, especialmente a la radiación ionizante, va a causar un aumento del riesgo de desarrollar cáncer. También esto va a implicar lo que es el riesgo a desarrollar cáncer, va a aumentar con la dosis de radiación. La dosis mayor a 100 milieverts va a haber un riesgo claro de cáncer, como una dosis de radiación de 500 miliesver va a producir una reducción de glóbulos blancos en la sangre, como también una exposición a 1000 miliesver va a causar vómitos y náuseas. Ya entre una exposición a una dosis de radiación entre 7000 a 10000 ya va a causar la muerte. Una dosis entre 5 a 100 miliesver va a ser un riesgo más difícil de establecer, pero va a existir, sigue lo que es el riesgo el riesgo de cáncer. Siguiente, por favor. Ya, va a existir un mayor riesgo lo que es en los niños porque va a haber una mayor sensibilidad a la radiación. Eh, Dos o más tomografías computarizadas va a causar un riesgo medible de leucemia y tumores cerebrales. También la radioterapia torácica en adolescentes tiene una mayor incidencia de contraer cáncer de mama. También una comparación de dosis médicas como la radiografía de tórax, que se expone a una radiación de 0,01 miliesver o 0,05 miliesver. La radiografía lateral de tórax, que tiene una exposición a 0,15 miliesver, y una tomografía computarizada de tórax, que tiene una exposición a 10 miliesver. También hay evidencias epidemiológicas de que la radiación puede causar lo que es riesgos a cáncer, como los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, que los sobrevivientes contrajeron lo que es leucemias y tumores sólidos. También en el accidente de Chernóbil, que hubo un incremento de cáncer de tiroides en las islas de Marshall, que se tuvo evidencias de leucemias, malformaciones congénitas, tumores de tiroides. En la radioterapia, como el linfoma de Hodgkin, cánceres secundarios como leucemia mieloide aguda, tumores sólidos. Siguiente, por favor. Eso sería todo, gracias.